Bueno, entonces como decíamos, las ropas, van a ver las ropas que ustedes tienen puestas, no tienen una procedencia clara. Si se fijan en sus etiquetas, van a ver que fueron hechas en distintos países, algo parecido con otro tipo de indumentaria. Esto sucede así porque en la nueva etapa del capitalismo cultural, en esta etapa post-industrial, que decíamos que era post-industrial porque sigue siendo una etapa en la cual la industria importa, pero con otras características, se dan tres procesos: uno de deslocalización, otro de flexibilización y otro de tercerización. ¿Deslocalización a qué se refiere? Que es que las industrias no quedan ubicadas en un solo país, sino que un mismo producto tiene componentes hechos en distintos lados del mundo. Es así como podemos llegar a tener el microchip de un elemento tecnológico hecho en Asia, la carcasa de plástico hecha en Brasil y quizás el armado final hecho acá en Argentina, en Tierra del Fuego. Ahí tenemos el proceso de deslocalización. Esto sucede con casi todas las industrias del mundo. En Estados Unidos también sucede. Es un proceso a nivel mundial. Lo que importa acá es en qué país se desarrolla la parte del elemento que posee mayor tecnología, que por lo tanto va a ser la parte del elemento que tiene mayor valor agregado, o sea que sale más y que por supuesto con lo cual se obtiene más ganancia al vender. Luego se da un proceso de tercerización. El proceso de tercerización es que las industrias no tienen ya una sola planta total de empleados que producen todo y que son todos parte de la planta, sino que la fábrica tiene una cantidad mínima de trabajadores y luego para las otras funciones va reclutando o va contratando los servicios de empresas más pequeñas. Por ejemplo, antiguamente una fábrica tenía como empleados fijos a todo el personal de planta que se encargaba de fabricar los autos, para llamar algo, pero también tenía incorporado a su planta a las costureras que hacían los tapizados, pero también tenía incorporado a el personal de limpieza o de seguridad. En la actualidad, estos rubros se separan, contratando, por ejemplo, a las costureras por otro lado, el personal de limpieza por el otro lado, al personal de vigilancia por otro. Esto se sucede así para ahorrar costos, al ser agrupaciones de trabajadores más pequeñas. Al ser agrupaciones de trabajadores más pequeñas, tienen menos posibilidad de pelear por sus derechos laborales. Y eso hace que los salarios puedan ir a la baja. Del mismo modo, si la empresa madre tiene que despedir, por ejemplo, a un personal de limpieza, no se tiene que encargar de la indemnización y se encarga la empresa tercerizada, la empresa de limpieza se encarga de echar a ese trabajador que por X motivo deciden echarlo. Ojo, esto no quiere decir que quizás las empresas tercerizadas también sean propiedad del propietario de la fábrica original, de la Fiat, para llamarlo de algún modo. Se lo hace simplemente por una cuestión de reducción de costos. Bueno, este proceso se le llama de tercerización. Y el último proceso que vamos a hablar es el de flexibilización. La flexibilización es la flexibilización laboral. Hoy por hoy se exige que los trabajadores sepan más de más tareas diferentes y puedan hacerlas al mismo tiempo. Es un proceso, ya les digo, internacional que se da en todos los casos. En el caso del periodismo, por ejemplo, antiguamente había un redactor que escribía la nota, había un fotógrafo que sacaba las fotos, había un diseñador que armaba la página del diario o de la revista, había un corrector y había un jefe que titulaba las notas, que le ponía los títulos. Hoy por hoy se está pretendiendo que el periodista haga todo, saque fotos, diseñe las páginas, suba las notas a internet, se autocorrija, ¿tá? Esto por un lado tiene un factor que es que con menos personal se puede llegar a ser un medio de comunicación. O sea, es mucho más fácil hoy por hoy armar un medio de comunicación. O sea, se podría decir que se democratizó
la producción de información. No hace falta ser una gran empresa para tener un medio de comunicación, y esto lo podemos ver con las páginas que hay en Internet. Pero al mismo tiempo se produjo una pauperización del trabajo. Pauperización quiero decir una baja de calidad en el trabajo, porque si la misma persona saca fotos, corrige, pone los títulos, seguramente el trabajo va a ser de menor calidad, porque cuanto más tareas tengamos, más nos distraemos. ¿Está? Así que ese tenemos un factor. Y otro factor que tiene la flexibilización es que se reduce la cantidad de empleos. O sea, porque una persona hace el trabajo de 5 directamente. ¿Está? Entonces ese es otro de los procesos que trae la etapa postindustrial. Fíjense ustedes, ¿no?, que estamos hablando de etapa postindustrial de la industria, y yo hablé de periodismo, cuando el periodismo no tiene nada que ver con la industria. ¿Por qué? Y es un buen ejemplo. Porque estos son procesos que se inician en la etapa postindustrial, aplicados a las industrias, pero que luego se fueron aplicando a todos los trabajos. En todos los trabajos hay deslocalización. Lo vemos ahora, chicos. Nosotros estamos dando clase desde casa. ¿Está? Ahí tenemos un proceso de deslocalización. Tenemos al mismo tiempo un proceso de flexibilización laboral. Los docentes en este momento, ¿qué estamos haciendo? Les estamos enseñando a ustedes, estamos aprendiendo a utilizar computadoras, estamos diseñando planillas para poner nuevo tipo de calificaciones, cuando eso se supone que lo tendría que establecer el Estado, y resulta que se nos está consultando a nosotros. Al mismo tiempo hay profesores que están yendo a las escuelas a llevar bolsones de comida, cuando resulta que ese trabajo lo tendría que hacer otra gente, y quizás cuando volvamos a la escuela se nos pida que llevemos la lavandina y desinfectemos el aula antes de dar, cada vez que demos clase. Ese proceso de flexibilización se da en todos los trabajos, chicos. Es algo general y mundial de esta época. ¿Está? Y bueno, y los procesos de tercerización van a ver que es muy común en esta etapa de la economía de bienes y servicios. Se le dice economía de bienes y servicios porque está principalmente dedicada a vender objetos y a dar servicios de mantención sobre esos objetos. Lo que les voy a pedir, que seguramente en un mensaje se los deje, es un simple cuestionario que contesten en sus casas. Por un lado, que investiguen dónde se fabrican las zapatillas que tienen puestas. ¿Está? Otra pregunta que les voy a hacer es si en Argentina se fabrican celulares y en dónde se fabrican, si no es así. Y que investiguen qué ha sucedido en estos años con los derechos laborales de los trabajadores, a comparación de otras épocas como la de los 60 o los 70, si han mejorado o si han empeorado. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos pronto.